Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este programa dedicado a la salud, a todos los que quieren mejorar día a día su calidad de vida. Y hoy tenemos de invitados a los doctores Jorge Maldonesi y Lucas Garategui, neurocirujanos. Bienvenidos al programa, ¿cómo están? Gracias, Martín, por la invitación. Gracias por la invitación. No, un placer que estén hoy hablando acá con nosotros, lo estamos haciendo a través del Zoom. Y hoy vamos a hablar de algo que afecta a muchas personas, ¿no? Que es el dolor de espalda. ¿Por qué se produce el dolor de espalda? Sé que hay distintas afecciones. ¿La más normal es la hernia de disco? Bueno, es verdad, como vos decís, la frecuencia, la prevalencia de los pacientes con dolor de espalda es altísima. Casi todos en algún momento de nuestra vida sufrimos dolor de espalda en algún momento. En Estados Unidos, donde tienen muy mensurado todas las estadísticas, para una población de 300 y pico de millones de personas, se sabe que hay 23 millones de personas que sufren de dolor lumbar crónico, cuál es una cantidad de personas. Y los motivos son varios y diferentes según la edad de cada persona. Dentro de la gente joven, sí, es bastante frecuente como motivo de dolor lumbar y esos dolores lumbares que se irradian a la pierna, como habitualmente lo conocemos como ciática. Sí, es bastante frecuente las hernias de disco como motivos. En otro grupo etario, en gente de mayor edad, ahí empiezan a aparecer otros motivos de dolores, en donde ya hay un desgaste más crónico de la columna, con compromiso de articulaciones, de los discos, pero en este caso no por hernias de discos, sino discos que se deshidratan y disminuyen su altura, problemas de desviación de la columna, escoliosis, así que son varios los motivos de dolor y nuestro trabajo fundamentalmente es tratar de diferenciar en cada uno de los pacientes cuál es su principal motivo de dolor y poder dar el tratamiento adecuado. Yo me imagino que cuando llega un paciente al consultorio con un dolor de espalda, por ahí le dice, doctor, miren, tengo un tirón, me quedé duro, levanté peso. ¿Cómo se hace el diagnóstico para saber cuál es el tipo de patología que tiene el paciente? Bueno, Martín, mira, los pacientes, como vos dijiste, llegan con un dolor, algo que los hace poner en alerta, generalmente puede ser la intensidad, la duración. Entonces los pacientes empiezan a sentirse incómodos, ven que ese dolor no se resuelve en los días inmediatos e intentan consultar. Generalmente dolor agudo, ese dolor que dura menos de 6 semanas, está relacionado a veces, como decís vos, el tirón, los trastornos miofaciales, y eso con tratamiento conservador generalmente andan muy bien. Lo que nosotros hacemos para basar nuestros estudios diagnósticos es generalmente pensar en ciertos síntomas que nos hagan poner en alerta, es decir, no es lo mismo un paciente que viene con un dolor que se queda duro, a otros pacientes que tiene el dolor en la espalda, referido a la columna lumbar, y está asociado a déficits neurológicos, problemas esfinterianos, pérdida de peso, es decir, ciertas características que nos hacen pensar que ese dolor es secundario a algo que puede ser un poco más serio. Por lo tanto, que aquellos pacientes que presentan esas características, nosotros ya los estudiamos más tempranamente que aquel paciente que debuta con un dolor que no tiene características que puedan hacerse pensar en una patología más severa, ¿sí? Como les decía al principio del programa, una vez se asocia la hernia de disco como el dolor más común o el ciático como el dolor más común. Me gustaría que expliquen bien de qué se trata la hernia de disco. Bueno, la hernia de disco, o sea, la columna está formada por vértebras y entre esas vértebras están separadas entre sí por lo que llaman los discos intervertebrales. Esos discos es como si fuera un amortiguador entre vértebra y vértebra, que tiene una función principalmente de amortiguación y de permitir que cada cuerpo vertebral se articule sobre el otro y tenga cierto movimiento. Esos discos son de un material completamente diferente a lo que es el hueso, o sea, el hueso es rígido y compacto, en cambio el disco es una sustancia
fibroelástica que permite esa situación de amortiguación. El disco naturalmente tiene cierta hidratación que le da esa elasticidad, y es muy común que en personas que realizan muchos esfuerzos o que de golpe un día hacen un esfuerzo muy grande o han trabajado realizando muchos esfuerzos, que esos discos se vayan sufriendo y deshidratándose, perdiendo esa elasticidad. Y en ese momento es donde ese disco con poca elasticidad puede romper un anillo que lo contiene y salir y meterse en el lugarcito por donde pasan los nervios y ahí dar ese dolor tan intenso. Es común en personas más jóvenes que los discos que tengan más altura, sean más grandes. En la medida que van pasando los años, los discos se van achicando. Es uno de los motivos por los cuales vamos perdiendo altura con la edad, porque los discos van perdiendo altura y nuestro cuerpo acompaña eso. Y en la gente joven, como te contaba, esos discos bien carnosos, por decirlo de una manera, cuando sufren un intenso esfuerzo o una fuerza muy grande, pueden romper el anillo que los contiene y de esa manera apretar una raíz nerviosa y dar ese dolor lumbar irradiado a la raíz nerviosa que aprieta. Vos sabés que mi padre sufría de doble hernia de disco, dormía sentado en el sillón del living porque no se podía acostar del dolor que tenía en la cama. Y contaba un ejemplo que le había dicho el médico, que era como si fuese la galletita merengada que se apretaba y entonces el relleno salía y eso era lo que estaba causando el dolor. Lo digo, ¿no? Porque de un modo muy burdo, pero es claro el ejemplo. Ese ejemplo lo usamos mucho con los pacientes. Usamos ya sea la merengada o un alfajor dulce de leche en donde las tapitas de alfajor serían la vértebra, que cuando aplasta, aprieta el dulce de leche sale por los costados. Bueno, con la merengada una cosa parecida. El principal estudio que se hace para diagnosticar y uno cerciorarse de que esa hernia de disco existe es la resonancia magnética del volumen. Claro. Y una vez que determinan que el paciente tiene la resonancia, tiene la resonancia magnética y determinan que tiene hernia de disco, ¿cuál es el tratamiento que se aplica? Yo sé que ustedes en Novae son un equipo multidisciplinario con varios profesionales. ¿Intervienen todos? ¿Intervienen algunos? ¿Cómo es el tratamiento? El tratamiento generalmente de todos los síndromes dolorosos se basan en una escalera terapéutica, es decir, de tratamientos más sencillos a más complejos. En el caso de la hernia de disco, lo que más está recomendado, nosotros sabemos que la evolución de la mayoría, con el tratamiento conservador, la gran mayoría al tiempo empiezan a mejorar debido también a las características compresivas del disco. El disco con el tiempo, al tener una estructura de gel, se empieza a deshidratar y esa misma disminución del volumen va liberando las raíces que se encuentran apretadas por él. En ese mientras tanto, nosotros lo que hacemos es a los pacientes darle tratamiento conservador, es decir, farmacológico para tratar el dolor y tratamiento kinesiológico. Algunos, por el dolor que tienen, a veces es recomendable, o por la extensión temporal, tratar de realizar un tratamiento percutáneo, es decir, aquellos bloqueos o tratamientos radiofrecuencia pulsada, en el cual nosotros aliviamos el dolor a través de estos procedimientos. Hay un grupo de pacientes que, por las características de la hernia, el volumen que se fue hacia el canal o hacia la parte lateral donde salen los nervios, o aquellos pacientes que debutan con síntomas como pérdida de fuerza, un dolor que no lo podemos tratar ni aún con tratamiento conservador, o aquellos que tienen trastornos esfinterianos, ya entran en las características de un tratamiento más invasivo, que es la cirugía. Pero básicamente la escalera terapéutica lo constituye primero tratar con un tratamiento conservador, ver cómo responde el paciente, porque nosotros sabemos que la evolución generalmente es benigna. ¿Cuánto tiempo tarda un paciente en recuperarse y volver a su vida normal, a hacer las tareas normales? Porque cuando uno tiene una dolencia de este tipo, es muy incómodo para la vida cotidiana, ¿no? Desde levantar una bolsa cuando va al supermercado, hasta si tiene chicos. ¿Cuánto tiempo se tarda en volver a la normalidad? Y depende también un poco la magnitud de esa hernia de disco, o sea, cuánto esa hernia de disco está apretando el nervio y qué respuesta va teniendo inicialmente al tratamiento médico. Siempre el tratamiento médico y fisiokinesioterápica es el primero, y a medida que van pasando los días indica obviamente inicialmente un reposo importante al paciente,
Y después, de acuerdo a la respuesta que va teniendo, uno se va dando cuenta cómo está respondiendo y se le va dando más libertades o no, porque muchas veces pasan 2 semanas de ese tratamiento médico o con la ayuda kinesiológica y el paciente sigue con dolor, quizás un poco menos, pero sigue con mucho dolor. Y muchas veces ahí uno va también, como decía Lucas, escalando en el tratamiento y a veces uno refuerza con algún procedimiento como conocidos como bloqueos, que se pone una medicación rodeando al nervio y al disco que permite desinflamar más específicamente la zona para darle como un refuerzo en la ayuda a esa mejoría. Y muchas veces, luego de eso, uno también aguarda un tiempo para el resultado. Los resultados de estos tratamientos no son inmediatos, llevan por lo menos siempre 2 semanitas llevan para que el nervio se desinflame. Y también hay situaciones en donde ni con el tratamiento médico, ni con el bloqueo, cede el dolor, ese paciente sigue muy dolorido, incapacitado y postrado en la cama. Y entonces en esas situaciones donde el dolor es muy intenso y altera mucho la calidad de vida, es que se consideran procedimientos un poco más invasivos, que hoy en día se hacen mínimo invasivos en general, que va más direccionados a descomprimir ese nervio del disco que lo está retando. Y una vez que se termina el tratamiento, el paciente hace vida normal, ¿no? Sí, o sea, una vez que el paciente mejora, cede su dolor, uno por los estudios ve que todo está volviendo a su normalidad, sí, uno le aconseja. Con respecto a los discos, la realidad es que ese disco que se hernió, se tratara como se tratara, de una manera conservadora, bloqueos o incluso con una cirugía mínimo invasiva, ese disco nunca vuelve a ser un disco normal, o sea, nunca va a volver a ser un amortiguador normal. Claro, perfecto. Entonces, por lo general, uno le aconseja a ese paciente que tenga ciertos cuidados en algunos movimientos, evitar algunos esfuerzos, pero es muy común que muchos pacientes vuelvan a una situación de vida normal, teniendo ese reparo de los grandes esfuerzos. Generalmente uno, como lo decía al principio, ¿no?, asocia los dolores de espalda con una hernia de disco o con el nervio ciático. ¿Pero qué es el síndrome fascietario? El síndrome fascietario es un síndrome doloroso en el cual se caracteriza porque la columna vertebral atrás tiene una serie de articulaciones entre las diferentes vértebras a diferentes niveles, ¿no? A nivel cervical, torácico, lumbar. Y esas articulaciones, como toda articulación del cuerpo, pueden degenerarse, generar artrosis y por lo tanto esos cambios inflamatorios pueden generar dolor. Cabe destacar que el síndrome fascietario está muy en estudio, el tema de la incidencia, porque cuando uno estudia a los pacientes, y es algo que hay que tener en cuenta en todo síndrome doloroso de columna, es que uno puede encontrar patología degenerativa, es decir, estructuras anatómicas degeneradas, pero eso no quiere decir que sean la causante del dolor. Es decir, una de las cosas importantes es estratificar bien lo que uno encuentra en los estudios por imágenes y entender el dolor del paciente para ver si hay una correlación exacta entre la estructura que uno ve alterada y el síndrome clínico que presenta el paciente. En el caso del fascietario, los pacientes, a diferencia de la ciática, a veces se lo ha llamado falsa ciática. ¿Por qué? Porque da dolor de columna uni o bilateral y además a veces puede como irradiarse, parece que se irradia la región glútea por el muslo, pero no llega a tener un dermatoma específico como lo tienen las hernias de disco. Además, otra cosa importante es que estas articulaciones no están adaptadas a soportar tanto peso. ¿Qué quiere decir? Dentro de la distribución del peso por la columna, generalmente el peso se distribuye en su sector anterior, un 80%, que es el que está formado por los cuerpos vertebrales y los discos intervertebrales. Cuando esos discos se afectan, sean por una hernia o se deshidratan por la edad, hace que la columna empiece a desplazar más peso hacia el sector posterior y eso es lo que termina afectando estas articulaciones fascietarias. Es algo muy frecuente, pero nosotros lo que hacemos siempre es entender el síndrome clínico, caracterizarlo, ver las resonancias, entender qué estructuras están afectadas y tratar de ver si el síndrome fascietario, que generalmente uno lo hace como un diagnóstico de descarte, es el responsable del cuadro clínico. Pero se puede solucionar Totalmente. Nosotros cuando tenemos la sospecha diagnóstica, en base a las imágenes y a lo que el paciente describe, generalmente el paciente, como estas articulaciones están más atrás, el paciente tiende a irse hacia adelante para liberar el peso que se distribuye hacia atrás y le genera bastante confort o liberación de dolor. O, por ejemplo, cuando el paciente dice,
cuando duermo no me duele y cuando estoy sentado o parado me duele. Obviamente, cuando uno se reincorpora a la posición del decúbito, termina poniendo más peso en la columna. Entonces, ante la revisación, nosotros ya vamos pensando que puede ser el afectado y a través de procedimientos como bloqueo, que los bloqueos a veces, que son tratamientos percutáneos, nos permiten a nosotros, si generamos analgesia, entender que como esa articulación ha sido bloqueado su nervio sensitivo que le da sensibilidad, si desaparece el dolor o mejora, quiere decir que está involucrado en el dolor, es decir, cumple una función diagnóstica y terapéutica al mismo tiempo, ¿sí? Así que uno lo puede confirmar y corroborar la participación de las facetas en el dolor de espalda. ¿Hay algunos tips, algo que la gente que por ahí está viendo el programa en este momento dice, mira, a mí me duele de esta manera, de la otra, puede ser que cuadre en este diagnóstico? Bueno, un poco lo dijiste recién, ¿no? Si se tira para adelante para evitar el dolor, puede ser esto, o si tiene otro tipo de síntomas. Totalmente. Nosotros sabemos los tipos de dolor, ¿no? Es decir, el paciente nos va a describir si el dolor hace cuánto le apareció, si los antecedentes que tenga el paciente, qué cosas hacen que se exacerbe el dolor y qué cosas hacen que el dolor disminuya, si el dolor se queda solamente en la espalda, si es de un lado o del otro lado, si el dolor se va por las piernas, por dónde se va por las piernas. Es decir, hay un montón de características ya clínicas que en la anamnesis uno va configurando qué tipos de patologías pueden estar, digamos, en la participación de este dolor. Después nosotros tenemos como maniobras de desencadenar el dolor a través de lo que uno va pensando. Es decir, si yo al paciente le digo, haga una hiperextensión de la columna, se tira para atrás y le empieza a doler más, o gira el tronco, sabemos que las facetas se irritan en esas maniobras. O si es una hernia de disco y sabemos que cumple exactamente todo el trayecto del nervio, su componente sensitivo por un sector de la pierna, que el paciente lo describe perfectamente, después uno la acuesta, le hace una maniobra que levanta la pierna y ve que el dolor se exacerba, también a nosotros nos hace tener un apoyo significativo en el diagnóstico. Pero igualmente, como dijo el doctor Mandolesi, los estudios por imágenes son de suma utilidad para este tipo de cuadros. ¿Y el canal estrecho qué es? Porque eso yo no lo había escuchado nunca hasta que investigué un poco sobre los dolores de espalda. ¿Qué significa tener una dolencia en el canal estrecho? Las vértebras de la columna, como comentábamos antes, que está conformada por el cuerpo vertebral adelante y las articulaciones que comentaba Lucas por detrás, entre esas dos estructuras se delimita un canal que es por donde bajan los nervios. O sea, la realidad es que ese canal por donde bajan los nervios está rodeado de hueso porque hay que proteger esos nervios que son importantes y por eso la naturaleza lo rodeó de una estructura ósea para protegerlos, lo mismo que el cráneo protege al cerebro. Entonces ese canal rodeado de hueso y que en algunos lugares están los discos y demás, tiene un calibre determinado para que puedan pasar los nervios por él. Con el paso del tiempo, generalmente, porque las articulaciones van creciendo, o porque los discos se ponen un poco más abombados o panzones, o sale como lo cosas de la merengada y va comprimiendo, el disco sale hacia atrás, la articulación crece hacia adelante, y van haciendo que ese conducto, ese canal por donde bajan los nervios sea cada vez más estrecho. Entonces los nervios, de tener cierta libertad de movimiento, ya no la tienen y empiezan a sufrir esa compresión crónica. Y eso muchas veces se manifiesta con un síntoma muy claro, muy típico, que se llama claudicación en la marcha. En los libros más antiguos está descrito como síndrome del mirador de vidrieras. Es la persona que sale a caminar y se para, claro. Camina 100 metros y ya sus piernas se le cansan, se le agotan, entonces para, simula que están mirando una vidriera para que sus piernas se recuperen y volver a arrancar de nuevo. Esto le pasa mucho a la gente de más edad, en donde van agregando patología a lo largo de su vida, todos vamos agregando problemitas en la columna, y el canal estrecho tiene bastante prevalencia. En la gente de edad, sobre todo, es donde el desafío de lo que comentaba Lucas es lo más importante, el desafío de llegar al diagnóstico de qué es lo que más le duele al paciente. Realmente una persona de edad tiene la columna con muchos problemas. Tiene problemas en los discos, problemas en las articulaciones, quizás un poco de canal estrecho también. Entonces, de agudizar la realización y los estudios, incluso a veces con bloqueos con finalidad diagnóstica, es que uno detecta de todo eso que el paciente tiene qué es lo que más le está molestando para indicarle el tratamiento mejor. ¿Y este tipo de patologías tiene solución, no tiene tratamiento o el canal estrecho no lo tiene? Sí, el canal estrecho tiene claramente un tratamiento que
como decía Lucas también desde el principio, siempre uno empieza con cosas conservadoras. Para un canal estrecho se pueden hacer bloqueos peridurales que le dan alivio, confirman el diagnóstico porque el paciente mejora. Uno sabe que el bloqueo es un tratamiento que va a tener un resultado y un efecto transitorio, puede durar algunos meses quizás. Problemas en las articulaciones de columna se pueden también tratar con bloqueos o con radiofrecuencia, que es un gran capítulo dentro de estos tratamientos del dolor. Y el canal estrecho, como es un conflicto entre el espacio necesario para que haya un contenido, en este caso los nervios, muchas veces requieren pequeños procedimientos que permiten la liberación de ese espacio para que las raíces vuelvan a tener su lugar. Perfecto. ¿Y la neuralgia intercostal? ¿Es eso que cuando de repente respiramos nos quedamos duros y sentimos un dolor en las costillas que no nos deja respirar o es una afección? Mira, la neuralgia significa dolor, ¿no? Y está referida a un nervio específico. En este caso, la neuralgia está referida a los nervios intercostales, que son los nervios que salen de la columna a nivel del tórax. Hay diversas causas, como dijimos antes, como las causas que hay para la región lumbar, es decir, las hernias de disco, que sean postraumáticas, muchos pacientes que hayan sufrido un accidente o pacientes que hayan sido operados de cirugía torácica, debido a la relación que tienen los nervios con las costillas. Los nervios van justo por debajo de la costilla, por lo tanto, cuando uno quiere abordar la cavidad torácica, muchas veces pueden llegar a ser punto de lesión. Y también hay una causa muy, muy frecuente que nosotros vemos como neurocirujanos funcionales, que es en la famosa culebrilla, ¿no? Que es la neuralgia postherpética. En esta enfermedad, obviamente, es una enfermedad viral, en el cual el virus viaja por dentro del nervio y genera toda una manifestación vesicular en el territorio donde el nervio intercostal va transcurriendo. Muchas veces los pacientes, al terminar la enfermedad, el nervio se queda afectado y el nervio afectado genera un tipo de dolor. Nosotros hablamos cuando los nervios se dañan, generan a veces dolor de tipo neuropático, un dolor quemante, urente, difícil de tratar con los fármacos y muchas veces nosotros tenemos que tratarlo en forma más invasiva, ¿no? Pero generalmente la neuralgia intercostal hace referencia a ese grupo de enfermedades. También, como dijo Jorge, las mismas hernias que se dan a nivel de la columna lumbar también se pueden dar a nivel torácico y generar una irritación del nervio con la consecuente generación de dolor en su territorio. Perfecto. Estamos llegando ya a la última parte del programa. Quería meter un tema más que era el dolor sacroilíaco. Si querés hacer referencia en pocos segundos de qué se trata, y me gustaría que hagan un cierre de todo lo que hace el grupo Novae en relación a lo que es el dolor de espalda. Listo, el dolor sacroilíaco obviamente es el dolor que se refiere a la articulación que se da a nivel del sacro y el hueso ilíaco. Es como la ubicación, dada la ubicación de la articulación, es uno de todos los diagnósticos diferenciales que hay en el dolor lumbar. Es decir, la columna, al llegar a la región de la cadera, ahí se puede generar un dolor que es compartido por diversas áreas anatómicas, como es la articulación sacroilíaca, la columna lumbar, y lo mismo la articulación de la cadera, puede dar todos dolores referidos en ese tema. Lo importante también del dolor sacroilíaco, que además de tener las mismas causas que venimos hablando anteriormente, ¿no? Que es las causas degenerativas por la edad, la artrosis, todo eso, también hay a veces blanco de pacientes jóvenes que pueden llegar a tener dolor en forma bilateral en este tipo de articulación, y eso hay que tener en cuenta en otras enfermedades de tipo autoinmunes, como son todas las condilitis anquilosantes y otras enfermedades reumatológicas que pueden también hacer debut en este tipo de articulación, y sobre todo pensarlas ante pacientes jóvenes sin ningún tipo de antecedente. Luego, como toda articulación, uno la trata con fármacos, y los fármacos no funcionan y la rehabilitación tampoco, pasa a procedimientos más invasivos como denervaciones percutáneas o bloqueos interarticulares, y con el fin de tratar de manejar el dolor en forma adecuada y escalonada, ¿no? Perfecto. Bueno, lo importante es que todos estos dolores de espalda que hablamos recién, todas estas patologías, tienen solución y tienen tratamiento, ¿no? Me parece que eso es lo importante. Mucha gente seguramente está viendo el programa en este momento y tal vez se siente identificado con
con las cosas que ustedes nos acabaron de contar, y lo importante es que llamen por teléfono, que se comuniquen, que se traten, que tiene solución. Bueno, ha sido un placer enorme para mí tenerlos en el programa del día de hoy. Lamentablemente se nos acabó el tiempo, pero bueno, les agradezco por haber estado hoy acá con nosotros en esta comunicación. A disposición de cuando lo necesiten. Bueno, muchísimas gracias, Jorge, muchísimas gracias, Lucas, y espero verlos muy pronto. Muchas gracias también a todos ustedes por habernos acompañado una vez más y nos vemos mañana. Hasta luego. Y para vivir bien no solo hay que cuidarse, también hay que relajarse y disfrutar de la vida. Por eso venimos a Casa Cristo, en el Partido de la Costa, en San Bernardo, a este bar imponente de 3 pisos frente al mar. Y bueno, vamos a ver de qué se trata y qué nos ofrece Casa Cristo. Casa Cristo es el único bar en la costa que está frente a la playa. Es un bar imponente, como ven a mis espaldas. Tiene 3 pisos. Lo que más disfruta la gente acá son las margaritas, las caipiroscas, los daiquiris o las caipiriñas, Fernet, Campari, hay cervezas también. Tenemos tragos que solamente los van a poder probar acá, tragos exclusivos, entre ellos la caipirosca de uva, Marte, el Mía, el Anlo. Casa Cristo es un lugar que venimos normalmente en los veranos. Pasamos muy bien porque incluso no solamente que venimos yo con mi señor, que venimos con los chicos, o sea, un ambiente súper familiar. Casa Cristo está abierto desde las 8 de la noche más o menos hasta las 5 de la mañana. Cuenta con 2 pisos, tenemos la terraza exterior donde la gente elige para disfrutar la vista de la playa. Tenemos adentro que está el VIP. El primer piso, el entrepiso, que es más elegido por parejas, por la privacidad y porque es un poco más tranquilo. Para mí es el lugar para tomar algo más lindo de San Bernardo. Yo recomiendo a la gente que ande por esta zona, que venga a dar una vuelta por acá, porque el lugar, yo creo que es uno de los lugares más lindos que hay acá en la costa atlántica. Casa Cristo está ubicado en la avenida Costanera 2308, esquina Fagner, a 4 cuadras de la avenida San Bernardo. Los esperamos a todos y los invitamos a disfrutar de la mejor vista al mar y los tragos exclusivos que ofrece Casa Cristo.